Hola a todos, espero se encuentren bien. El día de hoy en la clase de sexualidad veremos el tema de filias y parafilias, el cual será brindado por mi compañera Ailín Valeria López Rivera, Maite de Jesús López Cepeda y su servidor Duilio Eric Hernández Alonso. Bien, para iniciar es importante tener claros los conceptos de filia, parafilia y trastorno parafílico. Tenemos que la filia es una afición o atracción ante determinadas situaciones o cosas, pero esta puede ser sexual y no sexual. La parafilia ya es un comportamiento sexual atípico que no genera daño a nadie, mientras que el trastorno parafílico es un comportamiento sexual atípico, pero ya genera alteraciones clínicas al individuo o daña a terceras personas. ¿Cuándo se convierte una parafilia en trastorno parafílico? La parafilia se identifica a partir de la pulsión que se percibe. El trastorno parafílico se determina a partir de la tensión o la disfunción que ese impulso provoca. Un trastorno parafílico es una parafilia que causa malestar o deterioro para el individuo, o una parafilia cuya satisfacción ha provocado un daño personal o daño ajeno. Una parafilia es una condición necesaria pero no suficiente para tener un trastorno parafílico, y una parafilia por sí misma no justifica la intervención clínica o no la requiere. Para entender un poco mejor lo que son las filias, aquí tenemos algunos ejemplos. La gerontofilia es la preferencia sexual por personas de avanzada edad. La xenofilia es la preferencia sexual por personas de una etnia distinta a la propia o una etnia exótica. La ginemimetofilia es la atracción preferente por personas transgénero o transexuales. La asfixiofilia es el placer sexual por la asfixia, ya sea viéndola o autoproduciéndosela. Y por último, la fobofilia, que es el gusto o placer ocasionado por el temor o el peligro. Tenemos que hay una infinidad de estas, sin embargo, estas son unas de las más relevantes. Epidemiología de los trastornos parafílicos. Aunque las parafilias pueden presentarse en ambos géneros, la mayoría se manifiestan en hombres. Generalmente inician en la adolescencia. Los trastornos parafílicos más frecuentes son, en orden descendente, la pedofilia, el exhibicionismo, voyeurismo y froteurismo, y el resto se identifica con menor frecuencia. Para la clasificación de los trastornos parafílicos existe una gran diversidad de clasificaciones, sin embargo, todas son meramente de utilidad educativa. Y aquí tenemos la propuesta por el DSM-5, la cual nos divide los trastornos parafílicos en cuanto a preferencias anormales con respecto al blanco, un ejemplo de estas es la pedofilia, y en cuanto a actividades anormales, un ejemplo de esta es el exhibicionismo. Dentro de la etiopatogenia se engloban tanto factores psicosociales como factores orgánicos y otras teorías. En los factores psicosociales se considera que no se ha completado el proceso de desarrollo normal hacia el ajuste heterosexual. Hay un fracaso en la resolución edípica, miedo castratorio al padre, separación de la madre, la angustia que crea salidas de impulsos sexuales y agresivos y la identificación inadecuada, o sea, el sexo opuesto. En los factores orgánicos hay niveles hormonales anormales, signos neurológicos, anomalías cromosómicas, crisis convulsivas y trastornos mentales y retraso mental. Otras teorías, por mencionar algunas, son atribución del desarrollo de parafilias a experiencias tempranas condicionadas en el niño y una predisposición de un niño que fue abusado sexualmente a desarrollar una parafilia. Como visión general del paciente con trastorno parafílico, tenemos que ellos están conscientes de que lo que realizan está mal. Pueden cambiar de un trastorno parafílico a otro e incluso pueden presentar varios trastornos parafílicos a la vez. También hay que tomar en cuenta que a una persona con alteración mental no se le puede diagnosticar un trastorno parafílico y que algunas veces no es necesario realizar el acto parafílico, sino que con el simple deseo o fantasía se puede generar el malestar clínico que justifique el diagnóstico de trastorno parafílico. Para iniciar con los trastornos parafílicos, veremos primero el trastorno de exhibicionismo. Como concepto, tenemos que el exhibicionismo es la pulsión de mostrar los genitales a alguien que no lo espera, lo cual le generará malestar clínico al exhibicionista y más probablemente un daño a la víctima.
En cuanto a la víctima, tenemos que generalmente es una mujer adulta, aunque también puede ser un hombre, puede ser un niño o una niña, y puede ser un conocido o más comúnmente un desconocido. En cuanto al exhibicionista, tenemos ciertas características. Generalmente es un hombre heterosexual, sigue un patrón en todos sus actos exhibicionistas, puede exponer sus genitales de diferentes formas, ya sea en erección, en flacidez o masturbándose. Lo que disfruta del acto es la sorpresa y el terror de la víctima. La pulsión por hacer el acto llega en oleadas de forma intermitente y generalmente no llega a tener contacto con la víctima. Solo el 15% de los actos llegan a tener una acción que involucra el contacto con el cuerpo de la víctima. También es importante describir hacia quién se dirige el acto, ya que esto nos orientará hacia la gravedad del trastorno y posiblemente al pronóstico. Por ejemplo, es más grave cuando el acto va dirigido hacia niños que hacia adultos. En cuanto al diagnóstico, tenemos que la pulsión por exhibir los genitales debe ser por al menos 6 meses. Debe ser incontrolable, recurrente y puede manifestarse como deseo o bien como el acto. También tenemos que debe ser hacia personas que no dan su consentimiento, o bien que genere manifestaciones clínicas en el exhibicionista o que afecte ámbitos de su vida, como puede ser el social o el laboral. Para finalizar con este trastorno, tenemos que el tratamiento se basa principalmente en la psicoterapia, aunque también podemos utilizar fármacos como son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los antiandrogénicos, entre los cuales tenemos la medroxiprogesterona y el leuprolide, los cuales nos ayudarán a disminuir la libido y por lo tanto los síntomas. En cuanto al pronóstico, tenemos que del 20 al 50% de los casos pueden presentar una recidiva. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, es importante hacer énfasis en el consumo de sustancias o la presencia de otros trastornos psicóticos. Continuamos con el trastorno fetichista. En este trastorno el paciente tiene pulsiones sexuales relacionadas con el uso de objetos inanimados. Esto hace referencia a que algo intensifica las fantasías o los deseos sexuales del individuo. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos la ropa interior, medias, zapatos e incluso partes del cuerpo que no están relacionadas con el proceso reproductivo. Suele comenzar en la adolescencia, aunque muchos pacientes refieren intereses similares incluso desde la niñez. Se presenta más que nada en varones. Diagnóstico. Ya que tiende a ser un padecimiento crónico, es importante esclarecer el periodo en el que se han presentado este tipo de comportamientos, los cuales suelen presentarse en un periodo de al menos 6 meses. Si estas fantasías e impulsos sexuales le han llevado a deteriorar su vida social, laboral o a descuidar otras áreas importantes de su vida. También, estos fetiches no deben ser únicamente en artículos de vestir femeninos o aparatos diseñados con el propósito de estimular los genitales. Tratamiento. La psicoterapia debe ser encaminada a ayudarle al paciente a conseguir gratificaciones de formas más adaptativas, y la terapia farmacológica pueden ser utilizados los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Importante tener en cuenta que el diagnóstico diferencial puede ser el trastorno travestismo. Trastorno del froteurismo. El trastorno del froteurismo se considera en aquel paciente con pulsiones relacionadas con el frotamiento de sus genitales contra una persona que no ha consentido a ello. La edad de inicio es en la adolescencia entre los 15 a 25 años. Sus características es que generalmente ocurre en banquetas o en el transporte público en el que hay mucha gente. El perpetrador escoge una víctima que generalmente es una mujer, cuya atracción se aumenta con el uso de ropa ajustada. El froteurista frota sus genitales contra sus caderas o nalgas o puede acariciar sus senos o genitales. Tiene antecedentes de otras parafilias como el exhibicionismo y voyeurismo. Con frecuencia tiene fantasías sobre establecer una relación íntima con la víctima.
El diagnóstico se basa en un periodo de al menos 6 meses, con excitación sexual intensa y recurrente que se deriva de la fricción o el tocamiento contra una persona sin su consentimiento y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. También que dichas fantasías o deseos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en el aspecto social, laboral, etc. Para el diagnóstico diferencial se debe de tener en cuenta otros trastornos, por ejemplo, como por consumo de sustancias, trastornos psicóticos y trastornos bipolares. Se debe de especificar si se encuentra en un entorno controlado o en remisión total. Para el tratamiento se basa en una terapia cognitivo-conductual y un tratamiento farmacológico. Dentro de estos tratamientos se utilizan inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y antiandrógenos. Ahora continuaremos con el trastorno de pedofilia. Tenemos que la pedofilia es la presencia de fantasía, impulso o comportamiento sexualmente excitante, recurrente e intenso relacionado con niños prepúberes. En cuanto a la víctima, tenemos que generalmente es un conocido por el pedófilo, presenta rasgos que le parecen atractivos al pedófilo, son niños que no reciben atención de sus cuidadores y el 60% de ellos son varones. En cuanto al pedófilo, tenemos que generalmente es un varón. Debe tener al menos 16 años y ser 5 años mayor que la víctima. Como antecedente, puede haber sufrido algún abuso durante la niñez. Creen que lo que hacen a la víctima está bien o les hace un beneficio y tienen dificultad para relacionarse con adultos. En cuanto al acto, pues varía dependiendo del agresor. Puede ir desde solo fantasear o ver pornografía infantil hasta tener sexo oral o realizar la penetración hacia el menor. Para realizar el diagnóstico debemos tener en cuenta ciertos criterios, tales como que la pulsión de las conductas o las fantasías pedófilas debe presentarse por al menos 6 meses. El acto pedófilo genera malestar interpersonal y, como se mencionó anteriormente, el individuo pedófilo debe tener al menos 16 años y ser 5 años mayor que la víctima. En cuanto a la clasificación, debemos especificar si el comportamiento es exclusivo para niños o no, ya que esto nos orientará hacia la severidad del caso. En este trastorno también es importante especificar si la atracción sexual es hacia niños, niñas, ambos o limitado al incesto, ya que los que presentan atracción exclusiva para niños presentan un pronóstico peor. El tratamiento, al igual que en la mayoría de los otros trastornos parafílicos, se basa principalmente en la psicoterapia, aunque también podemos utilizar los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los antiandrogénicos. En cuanto al pronóstico, del 15 al 20% de los pacientes presentan recidivas, incluso después de haber sido sancionados con cárcel. Trastorno de masoquismo sexual. En este trastorno, los pacientes refieren a obtener placer sexual a partir de cierto grado de sufrimiento. El masoquismo sexual tiene 3 características principales, las cuales son dolor, humillación y falta de control. Comienza en la infancia y es el único comportamiento parafílico en el que participan más las mujeres. La intensidad de esta actividad tiende a intensificarse con el tiempo, por lo cual algunos masoquistas pueden provocarse lesiones graves e incluso la muerte. Ellos refieren sentir placer sexual al ser asfixiados, al pincharse o dar toques eléctricos. También participan en procesos peligrosos como la asfixiofilia, en el cual ellos refieren que la restricción respiratoria les favorece a una sensación de goce sexual, en especial intenso. Diagnóstico. Si el paciente refiere que ha presentado fantasías sexuales e impulsos o comportamientos que implican el hecho de sufrir durante un periodo de al menos 6 meses y estas fantasías le han provocado malestar clínicamente significativo. Trastorno del sadismo sexual. El paciente con sadismo sexual tiene pulsiones sexuales relacionadas con la inducción del sufrimiento o humillación en otra persona. Generalmente, los sadistas complementan el comportamiento de los masoquistas. La diferencia es que los sadistas son perpetradores más que receptores.
Suele iniciar con fantasías durante la adolescencia. Dentro de las características de este trastorno, se considera que infligir dolor o humillación sexual los estimula, causando excitación sexual. Las técnicas físicas que se utilizan son atar, vendar los ojos, golpear, cortar y humillar por medio de la defecación, micción o al forzar a la pareja a imitar a un animal. Puede ser necesario el incremento de la intensidad de la tortura para lograr una satisfacción sexual. Menos del 10% de los pacientes incurre en violación. Para el diagnóstico, la excitación sexual intensa y recurrente deriva del sufrimiento físico o psicológico de la otra persona y que se manifiesta por fantasías y deseos o comportamientos irrefrenables. También que dichos comportamientos y fantasías causan malestar clínicamente significativo o deterioren el aspecto social, laboral, etc. Se debe de especificar si está en un entorno controlado o en remisión total. El tratamiento se basa en una terapia cognitivo-conductual, en el cual se utilizan métodos de desensibilización, en el que se expone a situaciones que generan ansiedad, el reforzamiento de la capacidad de relación, en el cual se entrenan las habilidades sociales e incrementa la empatía con sus víctimas, el recondicionamiento orgásmico, en el cual se debe de recurrir a fantasías no parafílicas antes del orgasmo por la masturbación y terapia de aversión. Continuaremos con el trastorno de travestismo. Como concepto de trastorno de travestismo tenemos que es cuando un individuo tiene excitación sexual recurrente e intensa vinculada con el uso de ropa del género opuesto y que esto a su vez le genera malestar clínico. Como características del individuo tenemos que la pulsión inicia generalmente durante la niñez o la adolescencia. La mayoría de los que padecen este trastorno son varones y de ellos solo el 20% son homosexuales. Se estima que el 3% de la población general de varones y solo el 0.4% de todas las mujeres padecen este trastorno, el cual puede progresar hasta el grado de convertirse en transexual. En cuanto al acto, puede ser realizado en público o en privado, involucrar solo algunas prendas o bien todo el atuendo, y realizar actividades sexuales como puede ser la masturbación o actividad sexual con la pareja mientras se utiliza la ropa del otro género. Para el diagnóstico es importante que se cumplan algunos criterios, tales como que el comportamiento o las fantasías de travestismo tengan una duración de al menos 6 meses y que éstas a su vez le generen malestar clínico o deterioro de algunas áreas de la vida. También debemos identificar si el trastorno se acompaña de fetichismo o bien con autoginofilia. Como único tratamiento para este trastorno tenemos la psicoterapia, la cual nos ayudará a la autoaceptación y modular las conductas de riesgo. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos de tener en cuenta el consumo de sustancias, la disforia de género y el fetichismo. Y como pronóstico debemos de estar pendientes que con el paso de los años se puede desarrollar disforia de género. Continuamos con trastorno de voyeurismo. En este trastorno el paciente tiene impulsos sexuales por mirar a una persona que no lo sospecha mientras ésta se quita la ropa, al estar desnuda o al realizar actividad sexual. Inicia casi siempre alrededor de los 15 años. Casi todos los que lo practican son hombres y cabe mencionar que es el crimen sexual que se reporta con más frecuencia. Las víctimas de estos mirones son casi siempre desconocidas. Los voyeuristas suelen masturbarse mientras observan. Algunos pudieran fantasear sobre tener sexo con la víctima, pero rara vez buscan tener esta actividad. Como los exhibicionistas, ellos también toman sus precauciones para no ser detectados, y casi todos tienen vidas sexuales normales. Diagnóstico. Podemos preguntarle al paciente si ha experimentado excitación al observar a una persona desprevenida que está desnuda, desvistiéndose o participando en una actividad sexual. Si el paciente ha experimentado fantasías o impulsos que le causan angustia o su funcionamiento se ha deteriorado tanto en el trabajo como en situaciones sociales.
y si esta afección ha estado presente durante más de 6 meses. Los pacientes que se derivan a psiquiatría o salud mental es porque en su mayoría fueron sorprendidos infringiendo la ley y los condenaron como agresores sexuales. En este caso, hay 2 vías de actuación. La primera es la psicoterapia junto con asistencia a grupos de apoyo e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, estos últimos para paliar los actos compulsivos de mirar. Y en segunda, medicamentos antiandrógenos en casos muy graves. Otros trastornos parafílicos especificado y no especificado. Este término se aplica a aquellas presentaciones en las que tienen síntomas características de un trastorno parafílico que causan malestar clínicamente significativo o deterioren el aspecto social, laboral u otras áreas y que no cumplen todos los criterios de la categoría diagnóstica de los trastornos parafílicos. Estos son algunos ejemplos de otros trastornos parafílicos. Uno de ellos es el trastorno parafílico coercitivo, en el que un individuo disfruta la idea de forzar a una pareja a tener relaciones sexuales sin que se desee. La escatología telefónica es la inquietud por decir palabras por vía telefónica y guarda relación con el exhibicionismo y el voyeurismo. La zoofilia es el deseo de tener relaciones sexuales con distintos animales. Se refiere que la atracción no solamente es el sexo, sino que hay un vínculo fuerte por el amor por los animales. La necrofilia es el sexo con cadáveres y se debe de integrar otro trastorno mental o de la personalidad o ambos. La clismafilia son aquellas personas que tienen placer sexual al aplicarse enemas y en algunos casos se relaciona al uso de ropas del género contrario. La coprofilia se trata de la masturbación con las heces propias. La urofilia es la excitación sexual al jugar o masturbarse con orina y se debe de diferenciar de la variedad del masoquismo sexual en que la persona desea que otra orine sobre ella, llamada la lluvia dorada. Y el infantilismo es la satisfacción sexual al ser tratado como un bebé, por ejemplo, el ponerse pañales o beber de una botella. De nuestra parte ha sido todo, muchas gracias por su atención y esperamos esta información les sea de utilidad.